En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Aquí en piso, como siempre, quien les saluda, Prince Oti, también está conmigo Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Muy bien, también ya muy ansiosa por la entrevista que vamos a tener en segundos, porque ya está nuestro invitado de hoy, pero le pedimos disculpas mientras compartimos, mientras también las informaciones económicas más importantes del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Una tregua comercial de 90 días entre China y Estados Unidos, iniciada el 12 de mayo de 2025, provocó un notable repunte en la actividad logística entre ambos países, da cuenta Bloomberg en línea. Durante esta semana, las reservas de contenedores con destino a Estados Unidos desde China superaron las 228.000 unidades, equivalentes a 20 pies, más del doble que la semana anterior. Este aumento coincidió con un alza del 16% en las tarifas de envío desde Shanghái a Los Ángeles, alcanzando $3.136 por contenedor de 40 pies, el mayor incremento registrado en esa ruta en lo que va del año, dice Bloomberg en línea. ¿Más información, Ada? De acuerdo también con Bloomberg en línea, los países del G7 están evaluando la implementación de aranceles a productos chinos de bajo valor, en respuesta al aumento de exportaciones de plataformas como Temu y Shein. En 2024, Estados Unidos recibió aproximadamente el 25% de los $94.000 millones en exportaciones chinas de pequeños paquetes. A principios de mayo de 2025, el presidente Donald Trump eliminó la exención de minimis que permitía la entrada libre de aranceles de estos productos, lo que provocó un incremento del 30% en los envíos hacia Estados Unidos en el último mes ante la anticipación de nuevos gravámenes. Y ya estamos aquí en compañía de Iván Ojeda, él es director del Instituto Nacional de Estadística, INE, para hablarnos, entre otras cosas, de indicadores del empleo, pero me gustaría arrancar con un tema muy importante, así que antes de iniciar eso, los saludo. ¿Cómo estamos, Iván? ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Muy buenos días, estimada Prince, un gusto saludar a Ada y a esa gran audiencia que siempre está pendiente de las informaciones económicas. Totalmente. Que también comunican. Y esto va en línea justamente a eso de lo que queremos hacer en este espacio, Iván, de tratar de que la gente pueda incorporar conocimientos sobre economía, sobre todo lo vinculado a lo que pasa en Paraguay, cuando estamos hablando justamente de la parte económica. Y recientemente hicieron una inauguración del Instituto Técnico Superior de Estadística del Paraguay, Iván, que me parece también un paso más que importante cuando estamos hablando de estadísticas en el país que ayudan a construir justamente esos datos, informaciones y análisis para el debate. Es asimismo, Prince, con gran satisfacción el Instituto Nacional de Estadística marca un nuevo hito en materia de estadística en nuestro país y en esta ocasión creando el Instituto Técnico Superior de Educación. Esto está, digamos, autorizado, validado por el Ministerio de Educación y Ciencias, por una Dirección General de Universidades y Centros de Formación. Y lo más importante es que vamos a hacer una herramienta para la formación de profesionales técnicos en las ramas de estadística y demografía. La formación va a ser integral, va a ser humanista y por sobre todo también teniendo en cuenta, digamos, el desarrollo sostenible del Paraguay y por supuesto la cultura inclusiva también de nuestro querido Paraguay, y así también acompañar el crecimiento y el desarrollo. Esto no le cuesta un solo guaraní adicional al Estado paraguayo. Importante, Iván, esa aclaración, porque yo te decía justamente antes de entrar en el programa de que crear un instituto emana y necesita presupuesto. Sin embargo, esta ha sido es un esfuerzo que están haciendo desde el INE
incluso desde la parte humana, Iván. Es así mismo, esto se puede concretar gracias al gran compromiso de nuestros compañeros y compañeras profesionales del Instituto Nacional de Estadística, el equipo de apoyo también, porque muchos de ellos son docentes universitarios también y tenemos una gran ventaja competitiva en el instituto, que tenemos un gran relacionamiento con organismos multilaterales, con agencias internacionales que permanentemente vienen a capacitar a nuestro cuerpo técnico. Entonces, el poder transmitir eso al sistema estadístico nacional o a los colegas de todas las instituciones públicas, ¿por qué no también al sector privado?, va a hacer que podamos construir una masa crítica mayor en el Paraguay y que cada vez más las decisiones que tomemos sean decisiones informadas y eficientes basadas en estadística. Decías tecnicatura, Iván, y esto está de alguna manera abierta a las personas que de repente terminaron el colegio y quieren aprender más y obviamente especializarse en este tema, porque en el país no existe. Esta va a ser, o este es el primer instituto que se crea en ese sentido, con esa esencia, Iván. Es así mismo, lo que queremos es una salida laboral rápida, con una formación súper especializada. Si bien la universidad, nuestra gran aliada, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, como es la FACEM, de la UNA y también otras universidades creo que ofrecen la carrera de grado, pero muchas veces en 2 años uno ya puede ser un especialista técnico en materia estadística y tener las bases también de la demografía, y esto tiene muchísima salida laboral. Entonces nos damos cuenta también que cada vez más nos cuesta retener el capital humano en nuestra institución de técnicos muy formados durante una década o década y media, y te ganan cualquier concurso en la función pública o son invitados a trabajar en el sector privado. Entonces lo que queremos es fortalecer al INE, fortalecer al Sistema Estadístico Nacional, y por supuesto también dar la oportunidad a los ciudadanos, a las ciudadanas que quieran formarse en esta materia, porque tiene una salida laboral casi inmediata. ¿Cuándo entra a impartirse las clases y en funcionamiento ya oficialmente, Iván? Oficialmente vamos a iniciar el primer, digamos, curso de técnico en estadística en el mes de febrero próximo. 2026. 2026. En este momento lo que estamos haciendo es, ya tenemos toda la infraestructura, ya tenemos los docentes, estamos desarrollando una plataforma porque va a tener un componente también virtual y también, por supuesto, presencial, pero mucha práctica. Entonces la gente va a salir ya con aptitudes, con habilidades para ya a la vida real laboral, ¿verdad? Entonces, estos son los tiempos un poco que estamos manejando. Estamos muy contentos, reitero, esto no le cuesta un guaraní adicional al contribuyente y sí implica un mayor sacrificio de nuestros compañeros, pero que se puede dar también por el alto compromiso y el patriotismo de los compañeros y compañeras del INE. Iván, la persona que está escuchando y de repente dice, me interesa, ¿puede inscribirse o hubo como ya una superación incluso de las expectativas que ustedes tenían? Realmente estamos muy contentos porque a horas de lanzar esto en redes sociales ya tenemos cientos de consultas, gente muy interesada, nuestros propios compañeros que quieren seguir mejorando su formación, así que vamos a dar abasto en este primer desafío. Pero sí, pueden contactarnos a nuestras redes sociales, pueden contactarnos vía telefónica o lo más ágil hoy es las redes sociales, así que estamos en todas las redes, desde el TikTok hasta el Instagram. Sí, me dijeron que vos sos influencer ahí en TikTok, yo no lo vi todavía, pero ya me dijeron. Iván, ¿qué es lo primero que, y me parece muy interesante porque yo creo que se va a inscribir también ya oportunamente para gente que incluso quiere incursionar por primera vez y bueno, eso que decías, ahora incorporar conocimiento. ¿Qué es lo primero que tiene que, en materia de documentos, preparar una persona que quiere de alguna manera ingresar? Y imagino que es un proceso de postulación también, ¿o cómo es esta etapa? Sí, básicamente al ser una tecnicatura tiene que tener el bachiller terminado, ¿verdad? Tener esa certificación y más nada eso, ¿verdad?
no hay muchos requisitos. Nosotros también vamos a trabajar para facilitar al máximo para que cualquier persona pueda, digamos, inscribirse. El costo va a ser prácticamente de mantenimiento. Nosotros no buscamos el lucro. Lo que sí buscamos es aumentar la capacidad de capital humano que tiene el sistema estadístico, que tiene el Paraguay, y ese es nuestro norte, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro desafío, ¿no? Esta primera etapa va a ser de estadísticas y después van a explorar la parte demográfica. ¿Cómo está trazado ese plan? Sí, la tecnicatura ya tiene componentes por supuesto, teóricos, prácticos, en estadística, en, digamos, demografía también, ¿verdad? Hoy tenemos un cuerpo técnico ya formado en demografía. Tenemos hoy un máster en demografía formado en el Colegio de México, que es un referente mundial. Entonces, justamente todas estas, digamos, todas las proyecciones que realizamos ya fue liderado por el equipo de demógrafos en el INE y acompañado por el mismo cuerpo técnico que hace las proyecciones para Naciones Unidas. Entonces, Naciones Unidas actualiza sus proyecciones de población cada 2 años. Y nosotros también ya queremos incursionar y seguir ese modelo de gestión, pero para que eso se dé, se tienen que dar varios factores. Por un lado, tener la capacidad técnica que hoy ya tiene el INE, pero los registros administrativos de estadísticas vitales, de migraciones, también tienen que estar utilizables. El Paraguay ha mejorado mucho los registros administrativos, pero falta mucho por hacer, es ¿verdad? cierto. Para que la gente entienda, cuando hablamos de registros administrativos, sencillamente estamos hablando de la registración de todo hecho o observación que hacen las instituciones públicas con fines de control. Por ejemplo, una cédula de identidad es un registro administrativo, una ficha social es un registro administrativo, un dato de propiedad es un registro administrativo, pero el desafío es que eso esté hecho y construido no solamente para la misión de la institución, sino que tenga estándares internacionales, que tenga la misma codificación, ¿verdad? Hoy tenemos bases de datos que no son compatibles entre sí, porque algunos codifican Asunción como 0, otro como 1, otro como 18, o los varones son codificados como 1, o los otros, etcétera. Entonces hay estándares internacionales, y ahí también el Instituto Nacional de Estadística lanzó 4 manuales digamos, de recomendaciones de buenas prácticas en cuanto a registros administrativos, porque también el colega del sistema estadístico te dice: quiero mejorar mi registro administrativo, ¿qué hago? Acá tenés el manual. O quiero mejorar las bases de datos, acá tenés el manual. O cómo organizar una dependencia de estadística dentro de cada institución. Bueno, nosotros tenemos manuales que no están escritos en piedra. Nosotros tenemos una dinámica muy activa con el Sistema Estadístico Nacional. Hoy el Paraguay, por primera vez, también tiene una estrategia nacional de desarrollo estadístico que nos da una mirada a 10 años y que es el resultado del consenso de todos los representantes de las instituciones públicas. Un plan estadístico nacional que se ejecuta y se evalúa, y un Consejo Nacional de Estadística que tuvo ya su primera reunión histórica y de la cual conforman 13 instituciones, también la academia y por supuesto el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Iván, que la Dirección Nacional de Estadística antes de GEC haya pasado a ser Instituto Nacional de Estadística, evidentemente fue un impulso muy significativo y que de alguna manera era necesario para el país, de tal manera que se pudiera eso, ¿verdad? Pasar a los estándares internacionales e incorporando incluso conocimiento externo y estar en los niveles que se necesita a nivel mundial, por decirlo igual, el juego de palabras. Tema innovación y tecnología también ha sido clave en este proceso, Iván. Fundamental. ¿Y qué planes tienen en ese sentido? Fundamental. Imagínate, la primera mesa de estadística del Paraguay, la primera mesa técnica de estadística del Paraguay se crea en 1811. Pasaron 10 años, la ley se actualizó, así tuvimos 4 o 5 actualizaciones hasta 1942. En el 42 se crea la DGEC, con una ley en ese momento de vanguardia, pero que quedó vetusta por el paso de los años. Imagínate, claro. El guaraní no estaba en la ley.
estaba a pesos todavía. Instituciones que ya no creaban. La Constitución cambió 2 veces y la ley no se actualizaba. No te puedo creer. Entonces, hoy con ese impulso de esa nueva ley, que no es una creación solamente nuestra, sino que se basa en una ley genérica planteada en el centro, digamos, en el seno de Naciones Unidas, tomamos esa ley genérica y la implementamos. Y gracias al Parlamento Nacional, gracias también a las autoridades de control, tenemos una de las leyes más modernas del planeta en materia de estadísticas. Y también, por ejemplo, un apartado habla de datos electrónicos. Somos una de las leyes nobles en materia estadística que ya habla de datos electrónicos. Y el tema de tecnología es más que fundamental. Nosotros hemos incursionado en inteligencia artificial. ¿Cómo, por ejemplo, Iván, haciendo o poniendo ejemplos para que la gente pueda concretamente, sí. La codificación de variables abiertas del censo, para hablar más simple. Le preguntamos a la gente, ¿a qué te dedicas? Sí. Y la gente dice, yo soy youtuber, yo soy influencer, yo soy periodista, yo soy administrador, yo soy estadístico, yo soy delivery. Profesiones que no existían hace 10 años. ¿Era? Y eso te da un abanico de posibilidades de ocupación que antes llevaban 2 años y medio realizar. La codificación de esas variables, pues tener una base de datos gigantesca. Sí. Imagínense, 6.109.000 por 65 variables. Esa es la base de datos del censo. Entonces, con inteligencia artificial desarrollada con nuestros compañeros internamente, que son autodidactas en inteligencia artificial, desarrollaron una inteligencia artificial para esa codificación. Y la inteligencia artificial, yo no soy experto en esta materia, pero me explicaban que tienen que tener insumos, tienen que tener una fuente de información robusta y grande para que sea realmente utilizable. ¿Y qué hicieron nuestros compañeros? Tomaron 30 años de EPH, 30 años de datos de la encuesta permanente de hogares, y esa es la principal fuente para la codificación de las variables abiertas del censo. Todavía no estábamos muy crédulos y también hicimos un control en donde encontramos muchísima certidumbre. Y ese proceso de 2 años y medio se acortó a 6 meses. Okay. Entonces, esa es la ventaja de utilizar la tecnología para en el caso de las estadísticas. Ahora, terminábamos un seminario recientemente con París 21, que es una alianza global para fortalecer a las estadísticas, a los países en estadística, y vinieron a contarnos de inteligencia artificial y cómo se está usando hoy la inteligencia artificial. Yo me enteré de muchas cosas ahí, por ejemplo, que existe una inteligencia artificial concreta para cada tipo de uso, ¿verdad? Si vos necesitas un diseño, tenés una inteligencia artificial para eso. Si querés manejar bases de datos, tenés otra inteligencia artificial. Si querés resumen de texto, tenés otra inteligencia artificial. Entonces hay un abanico de chances o de posibilidades dentro de la inteligencia artificial. Pero, ¿y los humanos vamos a ser desplazados con todo este avance? La gran pregunta, sí. Y a Amartya Sen, al Premio Nobel de Economía del 98, en Economía, le decían... profesor Sen, el humano va a ser desplazado con toda estos descubrimientos de la tecnología, y él decía una respuesta genial. Decía, mientras el ser humano pueda aprender algo nuevo, nunca va a ser desplazado. Pero tenemos que actualizarnos. Claro. Tenemos que estar a la vanguardia. Y implica un desafío. Lo que estudiamos en la universidad muchas veces, que salimos y no creemos que el mundo nos espera, no es tan así. Tenemos que actualizarnos permanentemente. Por eso la creación del instituto, por eso el tema tecnológico. Ahora, entonces hoy pueden ver nuestras redes sociales, pueden ver también cómo estamos utilizando eso para llegar al ciudadano de una manera sencilla. Las estadísticas, sin darnos cuenta, son parte de nuestra vida. O dígame quién no mira cómo va a estar el tiempo para vestirse en una jornada laboral. Entonces estamos usando estadísticas. O yo quiero buscar empleo, entonces necesito saber las estadísticas. Hoy yo le digo, por ejemplo, que hicimos una encuesta del mercado laboral y se llama Tendencia al Mercado Laboral. Le preguntamos a 1.500 empresas de Central y Asunción si es que ¿qué necesitan contratar? Y nos decían personal
profesionales en ofimática, o sea, gente que maneje computadora, calculadora, tablet, teléfono, aplicativo. Pero también sale otra condición que nos dice, por ejemplo, habilidades blandas. Entonces, la parte más emocional. Sí, poder trabajar en equipo, poder manejar frustraciones, poder lidiar con el vendedor, etcétera, presiones, etcétera. Entonces hay un mundo de oportunidades y si queremos ser eficientes tenemos que tomar decisiones informadas en nuestra vida. Iván, me gustaría cerrar esta parte de la entrevista con esta pregunta, porque a la vuelta del corte vamos a meternos en los datos duros, justamente, que es acerca de los principales indicadores del empleo que dio a conocer recientemente el INE. Con respecto a todo lo que es el Instituto Nacional de Estadística y lo que contempla también la normativa de su creación, y mencionabas, hay todavía mucho por hacer, se avanzó obviamente, y cuando estamos hablando de una reconfiguración de una entidad tan importante como hoy el INE, obviamente hay todavía por recorrer. Si tuvieras que de alguna manera enumerar o al menos decirme un desafío que está ahí ya casi maduro, a punto de ser de alguna manera respondido, ¿cuál sería eso o cuáles serían esos desafíos? Te da primicia, por eso le estoy ahí adornando, igual que bueno, te quise decir eso, con pero tantas palabras agradables yo no puedo dejar de contar una primicia o varias, ¿verdad? Adelante. Hoy el Paraguay desde el 2021, por ejemplo, dio un cambio de paradigma, ¿verdad? Reclamo de ustedes los usuarios también. Sí. ¿Por qué medimos la pobreza de una dimensión nomás? De tener pobreza monetaria. Y si yo puedo cubrir los costos de una canasta y sigo siendo pobre porque no tengo casa, porque no tengo educación, no tengo esto, ¿verdad? Entonces, con la Universidad de Oxford y su iniciativa de pobreza y desarrollo humano, hoy el Paraguay tiene desde el 2021 el índice de pobreza multidimensional. Okay. Una mirada multidimensional al fenómeno de la pobreza que tiene muchos rostros, no solamente el monetario. Pero hoy ya hay un nuevo desafío, que es el IPM+. Eso sí es nuevo. Eso es nuevo. Sí. El IPM+, que va a incorporar, estamos trabajando en esto para que en los próximos meses podamos salir. Y sabe que mide el IPM+, no solamente ya esa pobreza multidimensional, sino que mide la percepción del ciudadano sobre los servicios públicos. Yo no te puedo creer. Nosotros decimos, tenemos una alta cobertura de educación, tenemos una alta cobertura de salud. Sí. ¿Y qué piensa el ciudadano de la calidad del servicio? Ajá. Porque hoy esa es la tendencia. Nosotros hoy ya, digamos, los estudios y el grupo de países ya apunta, digamos, a tener cuestiones de percepción también. Tenés trabajo, estás ganando bien. ¿Cómo te sentís con el trabajo? Son estas las temáticas que se vienen. Entonces, el INE también tratando de innovar, esa es es un tema que estamos trabajando. ¿Y ese va a ser un informe anual o cómo están pensando? Actualmente el IPM se publica en julio. Sí. Vos conocés muy bien nuestra página, tenés un calendario de publicaciones que es una buena práctica de transparencia para los institutos, y el Paraguay empieza a usar un calendario de publicaciones, o sea, haya lluvia, haya sol, haya coyuntura política buena, mala, mediana, economía, etcétera. Sea viernes igual. Salimos, ¿verdad? Entonces, y todo esto también se trabaja con mesas técnicas del Sistema Estadístico Nacional, y el INE no trabaja solo, ¿verdad? Hacemos estudios de coyuntura, etcétera. Otra innovación que vamos a salir en... Pero. ¿Esto va a ser en julio también? No, todavía no vamos a salir en julio. Estamos explorando. Ok, está bien. Estamos explorando, ¿verdad? Pero ya podés tener la primicia. Sí, muy interesante. ¿Este es un modelo como replicado de otros países? ¿Se usa o cómo? Lo estamos trabajando con la Universidad de Oxford y también con el Banco Mundial. O sea, que el Banco Mundial tiene la primera misión de reducción de pobreza. Claro. Entonces, le teníamos a los colegas del Banco Mundial en un taller sobre monitoreo y evaluación. Formamos a varias instituciones, a referentes de planificación de las instituciones en monitoreo y evaluación de planes sociales, para que ellos también tengan más herramientas prácticas acerca de cómo evaluar, que ellos, los colegas, hacen un gran trabajo, pero siempre hay muchas innovaciones y hay herramientas tecnológicas que se están usando en el mundo y que hoy están también disponibles gracias al apoyo del Banco Mundial siempre. Entonces, esto lo trabajamos con el Banco Mundial y con la Universidad de Oxford. Esto no va a ser tan
tan inmediato, pero sí ya tenemos ese objetivo. Perfecto. Así como soñamos en un momento tener un IPM o tener un INE, ese es un objetivo que tenemos Y tiene por su delante. tiempo, obviamente, de maduración y todo. Y otro componente que ibas a mencionar. Otro componente, nosotros estamos trabajando en un mapa de pobreza distrital. Vamos a poder focalizar con los datos del censo y la combinación de la encuesta permanente de hogares el mapeo de la pobreza en el Paraguay a nivel distrital. Aterrízame más ese, porque tengo entendido que hay como una tabla que presenta también el INE de pobreza y va discriminando ahí por departamentos o zona. En este caso va a ser más puntual. Sí, la Iván. encuesta permanente de hogares llega a 21.000 hogares durante todo el año. Sí. Eso nos permite tener desagregación departamental, Sí. ¿verdad? Desde el 2017, en donde el Paraguay hace todo el año la encuesta. Antes era el cuarto trimestre más. Es cierto. Entonces, te permite una desagregación de 17 departamentos, zona urbana, rural, ¿verdad? Y hombre, mujer, y hasta ahí te quedas, ¿verdad? Ok. Salvo Alto Paraguay, Boquerón, viviendas colectivas y comunidades indígenas. Entonces, combinando el censo con la encuesta permanente de hogares, vas a tener el ranking de distritos pobres de la República. Vas a saber quién es lastimosamente el más pobre o quién es el menos pobre. Así Similar a eso que dieron a conocer de las necesidades básicas, Iván. Exactamente. Viste como yo te y sigo así muy de cerca todo lo que hacen. No, Sí. muy interesante. Las NDI tienen Sí. 4 dimensiones, ¿verdad? Una metodología desde 1982 y presentamos también 4 décadas de evolución, ¿verdad? De cómo en las Sí. dimensiones de NDI, ¿verdad? Que es una mirada también, pero Fernando de la Mora, por ejemplo, encabeza el ranking. Sí, recuerdo. Y me dicen mi vecino, yo vivo en Fernando, ¿verdad? Pero espera, vos, tu NDI, a mí las calles están un desastre en Claro. Fernando de la Mora. La inseguridad también es un problema. Y eso no mide NBI, pero es una mirada, ¿verdad? Una mirada a necesidades básicas y satisfechas que nos permite también ver cómo estamos evolucionando. Por otro lado, también tenemos, para el próximo semestre, vamos a salir con el déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo. Eso lo venían haciendo luego. Sí. ¿El último informe fue de cuándo? ¿2021, 2022? No, eso fue eso a partir de la DPH, pero ahora el censo el censo va a ser más desagregado, ¿verdad? Entonces Muy vamos a poder interesante. conocer también una mayor desagregación del déficit habitacional, que es saber, en términos sencillos, a cuántas familias le falta casa. Y también a cuántas familias les falta mejorar su casa. Claro. Porque viven en hacinamiento, 3 o 4 personas en un mismo dormitorio o no tiene un baño moderno. Entonces, cuestiones como esas, nosotros estamos trabajando con los amigos del Ministerio de Urbanismo que nos piden ya para ayer todo esto, pero estamos avanzando. Entonces, eso van a ser otro producto. Y otra cuestión interesante es que con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, hicimos un llamado a investigadores. Ahí te puedes presentar Prince, Ada, todos los investigadores que nos ayuden a explotar, digamos, esa tan rica base de datos del censo para que tengamos temáticas, para entender qué pasó con el tema laboral, o qué pasó con la fecundidad, o qué pasó con la mortalidad, o qué pasó con las comunidades indígenas. Entonces, casi 20 temáticas que vamos a también a llamar a investigadores de nuestro medio, y también en el próximo año ya vamos a tener los resultados para profundizar. Entonces, estas son algunos de los proyectos que estamos avanzando, y por supuesto también dar cumplimiento al calendario de publicaciones, que no es poca cosa, ¿no? Mucho trabajo, Iván, Sí. para todo tu equipo, pero muy, muy productivo todo, y sobre todo es que yo mencionaba, ¿verdad? Datos estadísticos que ayudan a construir incluso políticas públicas mejor focalizadas, y obviamente también ayudan al debate de lo que se necesita para seguir desarrollándose, y bueno, a nivel económico sobre todo. Iván, esto todo lo que estás comentando también e informaciones adicionales se encuentran en la página web del INE. Totalmente, en ine.govcorta.pi pueden encontrar esta información, o en nuestras redes sociales. Es en cierto, el incluido Instagram, TikTok, X, y a ver cuál me falta. Ahí están todas, Instagram, con las mejores fotos, con filtro. Ah, bueno, está bien, la mayoría. Nosotras no usamos, pero bueno. Iván, te quedas con nosotras hasta el Sí, final. Te voy a hacer con nuestra gusto. primera pausa, y a la vuelta ya les digo a las personas que nos siguen, nos escuchan, vamos a hablar, porque estoy viendo justamente ahí el informe de Iván sobre el empleo, y vamos a hablar sobre empleo, sobre subocupación, desempleo. También hay una arista que me parece
ojalá nos dé el tiempo, poder explorar a grandes rasgos nivel de informalidad. Vi que hubo una reducción en forma general, sin embargo hay todavía un poco por hacer, o mucho por hacer, sobre todo en las zonas rurales, así que también vamos a seguir explorando con Iván Ojeda, titular de la dirección del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Muchas gracias por seguirnos. Aquí todavía estamos en compañía de Iván Ojeda porque nos queda pendiente este tema también muy importante dentro de lo que estamos teniendo como entrevista justamente. Él es director del Instituto Nacional de Estadística, INE, y vamos a abordar sobre los principales indicadores del empleo, pero antes tenemos que cumplir con nuestro segmento, que es la cifra del día. Ada, adelante. 800 millones de dólares aproximadamente es la inversión total estimada para el proyecto vial de la Ruta 1, que incluye un capital inicial de 430 millones de dólares y una concesión por 30 años. El financiamiento estará completamente a cargo del sector privado con mantenimiento continuo durante todo el periodo, expresó Amílcar Guillén, director de proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y como decía, estamos en compañía de Iván Ojeda del INE. Ada, adelante. Sí, presentaron recientemente el informe sobre el empleo. ¿Cómo se están construyendo los datos o cómo se construyeron? Sí, los datos del mercado laboral surgen a partir de la encuesta permanente a hogares. Esta es una encuesta que se hace de manera continua durante todo el año. Llegamos a 4.000 hogares por trimestre, con cortes trimestrales también, porque el mercado laboral tiene temporalidad. Es distinto comparar diciembre con enero o julio con febrero, ¿verdad? Entonces, la encuesta permanente a hogares nos permite tener una tendencia del mercado laboral, de su comportamiento, con una representatividad nacional. Si bien no llegamos a los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón, vivienda colectiva y comunidades indígenas. ¿Por qué se excluyen esas zonas? Porque en un momento se hizo la prueba de llegamos a todo el país en un año y nos dimos cuenta de que los números que se arrojan ahí no afectan al promedio nacional, no afectan al promedio urbano rural. Todo el Chaco paraguayo tiene menos del 3% de la población nacional, pero nosotros sí hacemos gran parte del Chaco, como es Presidente Hayes, ¿verdad? Entonces, dicho esto, lo que estamos dando a conocer es el comportamiento del mercado laboral del primer trimestre del año 2025. ¿Qué pasó en enero, febrero y marzo del año 2025? Y ahí le pedimos a los compañeros que nos den el soporte correspondiente, por favor, y les pido que podamos irnos a la lámina 8. ¿Por qué la lámina 8, Iván? Porque me gustaría, y este es como un resumen justamente de cómo y qué arrojó, vamos a decirle en líneas generales. La siguiente lámina, por favor, que sería el esquema de clasificación de la población por situación en la fuerza, esa misma. Este me parece un esquema muy interesante para entrar en contexto y sobre todo conceptualizar los componentes que hacen a este informe, Iván. Excelente. Si miramos de arriba abajo, porque esto es radio también, sí, tenemos lo que sería un organigrama, digamos. En la cúspide del organigrama está la población total. De la población total se desprenden dos cuadros, dos segmentos. Uno de la población de 15 y más años de edad, que es la que estudiamos para el tema del mercado laboral, y otro que queda la población menor de 15 años. Dentro de la población de 15 años y más, volvemos a dividir la fuerza de trabajo. Anteriormente, población económicamente activa, ¿correcto? Excelente, sí, así mismo es. Y también un apartado de fuera de la fuerza de trabajo. Los que están fuera de la fuerza de trabajo son aquellas personas que no realizaron ni una hora de actividad económica. Por ejemplo, ahí están los enfermos, están los jubilados, están los estudiantes, gente que no realiza actividad económica. Y después está la fuerza de trabajo, ya como decía Prince, o lo que antes se llamaba población económicamente activa. La fuerza de trabajo, la tasa de la fuerza de trabajo es está constituida, mejor dicho, por las personas mayores de 15 años.
que ponen a disposición su mano de obra para la producción de bienes y servicios, pudiendo estar ocupado o desocupado. Esta fuerza de trabajo se vuelve a segmentar en dos grandes espacios. Uno, que es la persona desocupada. La persona desocupada es la persona que no trabajó ni una hora en alguna actividad económica en los últimos 7 días anteriores a la encuesta. Y que estaba buscando empleo. Que está activamente buscando empleo porque está disponible y el mercado está activo. Pero esta es una obviedad, parece. En la pandemia no estaba activo el mercado. Es cierto. Imagínate lo que es, ¿verdad? Sí. Pero entonces esa es la gente desocupada, que no hizo ninguna tarea, pues está haciendo las gestiones para ocuparse sin conseguir, sin tener éxito. Clarísimo. Por otro lado están los ocupados. Estas sí son las personas que están realizando alguna actividad económica en el mercado. Dentro de la fuerza de trabajo, dentro de los ocupados, mejor dicho, tenemos a los subocupados por insuficiencia del tiempo. ¿Esto es qué, Iván? Estas son personas que no trabajaron 30 horas, o sea, tienen una actividad económica, pero no trabajaron menos de 30 horas en la semana. Por motivos de repente ya personales o incluso porque el mercado laboral no les absorbió. Tiempo, por insuficiencia del tiempo, ¿ok? Por ejemplo, un vendedor de electrodomésticos, él tiene un salario básico y entonces dice, bueno, yo este mes me voy a poner las pilas y voy a dedicarle más tiempo a ofrecer el producto y a comisionar. O el vendedor de baratijas que está en un semáforo y dice, hoy me voy a quedar hasta el mediodía, y al día siguiente dice, no, me voy a quedar hasta las 5 de la tarde, le voy a dedicar más tiempo para mejorar mis ingresos. Entonces esa persona está subocupada porque tiene tiempo ocioso. Entiendo. Y finalmente están, a ver qué dice acá, bueno, la combinación de ocupados por insuficiente y los desocupados, ¿verdad? Que son personas que tienen algún tipo de dificultad a la hora de conseguir un tema laboral, ¿verdad? Iván, ahí me surge una pregunta que también me suelen realizar. ¿Por qué se considera la población de 15 años y más y se dice, bueno, pero son menores? Porque la estadística del INE, imagino que obviamente está ayornado también a estándares internacionales para que se considere esta población como parte, digamos. Excelente pregunta. Por una cuestión metodológica. Este es un estándar que siguen los países. ¿De dónde? ¿Por qué medimos así? Sí. Medimos así porque existe lo que se llama la 7, ¿verdad? Que es la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, en donde cada país tiene su representante, y esto, digamos, es convocado por la OIT. No es que la OIT marca una línea y nosotros seguimos, sino que la OIT genera el espacio para que estos científicos de temas laborales nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Y salga una metodología. Entonces, la CIET dice 15 años y más. Si queremos medir trabajo infantil, son otros tipos de estudios más específicos que nos ayudan a tener información acerca del trabajo infantil y cosas como esas, ¿verdad? Clarísimo. Esa es la causa. La siguiente lámina, por favor, compañeros, y ahí vamos explorando los datos que me encantan, porque hay resultados muy interesantes y también auspiciosos dentro del escenario, Iván. Aquí tenemos un gráfico de la tasa de la fuerza de trabajo, ya lo explicaste también en qué consiste, qué vemos de acuerdo con los resultados que pudo de alguna manera recoger el INE en ese sentido. En el último trimestre del año, las últimas 3 barras de la derecha, o bueno, lastimosamente la gente que nos sigue por radio no va a poder ver, pero les digo el dato. Actualmente la tasa de la fuerza de trabajo del Paraguay está compuesta por 3.083.000 personas aproximadamente. Representan al 70% de los mayores de 15 años. En la comparación interanual del primer trimestre de 2025 con el primer trimestre de 2024, ¿qué vimos? Vimos una leve reducción de 0.5 puntos porcentuales. Para nosotros es estancamiento, o sea, no hay mucha variación, pero podemos profundizar. ¿Y por qué vimos esta variación? Y vimos variación en la categoría de estudiantes. Vemos que hay muchos estudiantes que permanecen en los colegios
y no es que abandonan y salen a buscar trabajo, porque ¿cuál es la característica de de la gente que estudia, de los niños que estudian? Tenemos altísima asistencia hasta digamos los 15 años, estamos hablando de 93, 95%. Llegan a 15 años y cae prácticamente a un 80%. ¿Por qué? Porque ese niño ya sale a buscar alguna actividad económica. Entonces lo que tenemos indicios de que el programa Hambre Cero, que está llegando a mucha gente, y también las becas de gobierno que están ocupando a muchos estudiantes, están conteniendo eso. Hace que la gente se quede más. Inclusive nos decían los colegas que estaban viendo que las matrículas de las instituciones privadas bajan y sube la matrícula del sector público, muchas veces por este incentivo del alimento. Entonces, ahí se explica un poco esta pequeña variación, pero que digamos que es un estancamiento en cuanto a la tasa de la fuerza de trabajo. Ada, la siguiente lámina, por favor. Ahí podemos ver, Iván, la tasa de ocupados en el gráfico número 2. ¿Qué nos revela eso? Son datos auspiciosos, ¿no? Y también, obviamente, que está justificando, vamos a decirle, estas variaciones. Sí, vemos que hay cerca de 2.911.000 personas que están ocupadas actualmente. Esto representa al 66.1% de los mayores de 15 años en el Paraguay. En la comparación interanual vemos que existió un leve aumento. Pasamos de 65.7 o 65.7% a 66.1%. Esto implica que 41.000 personas, 41.800 personas aproximadamente, lograron ocuparse en el Paraguay para el primer trimestre, en la comparación interanual. Y si vemos por género, estoy viendo ahí que hay una leve reducción en la mano de obra masculina y como un crecimiento en la femenina. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es así mismo. Esa es una característica de este estudio, o sea, una nota llamativa, porque siempre son las mujeres las que son más afectadas por muchas cuestiones, como por ejemplo tienen menos tiempo que los varones para dedicarles a tareas remuneradas, porque son las que se encargan de las tareas de cuidado, las tareas del hogar. Entonces, en el caso de las mujeres, vimos que de 53,3 pasamos a 54,4. Hubo un leve aumento. Actualmente las mujeres ocupadas en el país son 1.233.000 personas aproximadamente, y en el caso de los varones vimos un estancamiento prácticamente en 1.678.000 varones. Como podemos observar, siempre hay más varones ocupados en 1.670.000 y las mujeres están en torno a 1.233.000 mujeres ocupadas. La siguiente lámina, por favor, compañeros, y este gráfico es de la tasa de subocupación por insuficiencia de tiempo y se lo conoce como subempleo visible, Iván. ¿Qué datos nos revela y que podemos observar aquí y compartir con la audiencia? Asimismo, estamos viendo que en el primer trimestre del año 2025 los subocupados eran una población de 96.700 personas aproximadamente, que representa el 3.1% de la tasa de la fuerza de trabajo. Mayoritariamente son mujeres y rondan el 61.000 mujeres son las que están subocupadas, los varones en 35.000. Si hacemos la comparación interanual, vemos que las que se están ocupando mayoritariamente son las mujeres, pero están yendo a la subocupación. O sea, tienen más tiempo ocioso, buscan y no están consiguiendo. Sin embargo, sigue siendo un escenario de trabajo precario, pero sí también es propia de la dinámica de la economía paraguaya, porque vemos una dinámica con tendencia a la alza. Las cosas están mejorando, la gente está ocupándose, pero un segmento sigue ocupándose de manera precaria o subocupados, ¿no? Y también recordar eso que dijiste inicialmente, Iván, ¿verdad? Los datos son estacionales o reflejan, vamos a decir, la dinámica estacional de la propia economía, y es una fotografía del primer trimestre, cuando la actividad o la generación
situación de empleo no está demasiado demandante como si a finales de año o en el último trimestre del año, que es justamente fiesta, fin de año, etcétera, donde hay mayor empleo incluso en comercio y servicios, ¿correcto? Esas son características muy bien mencionadas de la temporalidad de las características del mercado laboral. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Tasa de desocupación. Ahí este es un dato muy interesante, Iván, porque estamos hablando del desempleo. Es así mismo, son cerca de 171.000 personas que están desocupadas. Esto representa una tasa del 5,6% del total, pero hay un dato llamativo, que esta cifra de 5,6% es la cifra más baja desde que la EPH se mide de manera anual, desde el 2017. Nunca tuvimos una cifra en desocupación tan baja en el primer trimestre. Y vemos también que la desocupación sigue afectando a las mujeres mayoritariamente. De estas 171.000 personas desocupadas, 91.700 son mujeres y 79.000 son hombres. Pero ¿qué pasó en el paso de un año? Si comparamos con el periodo anterior, del primer trimestre 2024, vemos una reducción de la desocupación. Pasamos de una tasa de 6,9 a 5,6%. Esta es una reducción de menos 1,3 puntos porcentuales. Quiere decir que en términos absolutos la disminución fue alrededor de 41.000 personas que salen de la desocupación. Y esto se da o se explica por lo que pasa mayoritariamente con las mujeres, donde pasamos de una desocupación de 9,1 a 6,9. Entonces las mujeres están logrando ocuparse. ¿Y en qué se están logrando ocupar las mujeres? En el sector terciario de servicios, también ayudantes de cocina, y eso. Vimos una dinámica también que nos muestra indicios de cómo también Hambre Cero está dinamizando principalmente a las mujeres en la temática de desocupación. Pasemos a la siguiente lámina, por favor, compañeros, y sería la siguiente lámina, porque me quiero aquí enfocar, considerando que tenemos como 10, te pido tolerancia de 2 minutos aproximadamente, Josema. ¿Puede ser? Bueno, imprimimos velocidad. Aquí, la población ocupada, si desagregamos por sector económico, ya lo anunciabas en líneas generales, Iván, ¿qué podemos ver también de la dinámica que se ve en el primer trimestre del año 2025? Sí, vemos que el sector terciario ha tenido, empecemos por el sector primario, ¿sí? Tuvo una tendencia a la baja. Sin embargo, vimos también que el sector primario a nivel de grandes empresas tuvo un desempeño positivo, pero a la hora de la ocupación tuvo una leve reducción. Esto principalmente, digamos, por la agricultura familiar de autoconsumo, ¿verdad? También el sector secundario tuvo una tendencia a la alza. Son 6.000 personas que han logrado ocuparse adicionalmente, y esto principalmente por lo que pasó en la construcción, en donde vimos 14.000 personas han logrado ocuparse. En el sector de la construcción fueron mayoritariamente los varones los que consiguieron trabajo. Ahora bien, en el sector terciario, que por cierto ocupa más del 60% de nuestros ocupados, sí, en el país, vimos sí, un gran salto a 29.000 personas que lograron ocuparse. Esto se da principalmente en servicios comunales, sociales, personales, y principalmente también en transporte, almacenamiento. También aquí veíamos que digamos el sector de almacenamiento, de transporte, tuvo una dinámica interesante a partir del mes de febrero. También podemos tener indicios o decir que tenemos indicios de esa dinámica que le está dando Hambre Cero a todo el país. Bueno. La siguiente lámina, por favor, compañeros, y también muy interesante estos datos que presenta el Instituto Nacional de Estadística, porque hace una discriminación por la categoría de ocupación y sobre todo si es asalariado, independiente y trabajador doméstico, Iván. Sí, acá 3 categorías: asalariado, independiente y el trabajador doméstico. Vemos que para el primer trimestre del año 2025 los asalariados son 1.533.000. Esto tuvo un crecimiento también de 56.000
100.000 nuevos asalariados en nuestro sistema de mercado laboral, y esto principalmente se da por lo que sucede en el sector privado. El asalariado, empleado obrero privado tuvo un salto de 43.000 personas adicionales. En el sector independiente vimos sí una reducción, porque acá se ve que el empleador o patrón tiene reducción, el trabajador por cuenta propia tiene un estancamiento y el trabajador familiar no remunerado también tiene una baja. Entonces vimos también una movilidad acá, que muchos independientes logran emplearse, por eso baja el trabajador por cuenta propia también en su dinámica, y muchos que eran empleadores o patrón consiguen también una ocupación. Y finalmente el trabajo doméstico, que también tuvo un aumento de 3.000 personas nuevas ocupadas, y acá principalmente son las mujeres las que han logrado ocuparse. Y en línea de lo que estabas mencionando, como que hay indicios de que la política implementada por el gobierno Hambre Cero está teniendo esas repercusiones también en algunas aristas de los indicadores de empleo, Iván. Es así mismo, principalmente es destacable lo que está pasando en el área rural y con las mujeres. La siguiente lámina, Ada. Ahí podemos ver la población ocupada no agropecuaria formal e informal. Este gráfico, esta tabla a mí me gusta, Iván. De hecho, hicimos un artículo sobre eso. Y decía yo que en líneas generales, y de acuerdo con estos datos, vemos una reducción de la informalidad en el país. Pero antes me gustaría que conceptualizaras a qué se refiere informalidad para estos datos del INE. Iván. Cuando hablamos de una persona dependiente que es informal, estamos hablando de, en términos súper sencillos, sí, que esa persona no paga IPS. Es el dependiente informal. Y el independiente informal es aquella persona que no tiene RUC, no está registrado, a los efectos de la metodología del consenso de OIT. Hoy hay también una nueva ley que digamos que también intensifica la denominación de informalidad, porque ve si es que está registrado, claro, en IPS, otras cuestiones en obrero patronal y demás, ¿verdad? ¿Por qué se excluye la población ocupada agropecuaria en estos datos, Iván? Porque en el sector agropecuario la informalidad es casi el 95%. Eso es lo que revelan los datos. Eso es lo que revelan los datos. Entonces es como una fotografía más, vamos a decir, acabada si se considera solamente la no agropecuaria. Exactamente. Entonces, ¿y qué datos tenemos ahí, Iván? Y vemos que para el primer trimestre del año 2025, ¿sí?, el total de ocupados no agropecuarios son 2.445.000 personas, ¿sí?, que los ocupados formales son cerca de 927.000 y que los informales son 1.510.000. Si analizamos, vemos que los formales han tenido un crecimiento de 35.000 personas. Esto también tiene que ver que la gente consiguió ocuparse y en 35.000 casos ocuparse de manera formal. Una vez más, acá también tenemos indicios de un peso interesante del programa Hambre Cero, porque exige que todas las empresas que trabajen para el gobierno tienen que tener personal formalizado, ¿verdad? Y aparte de eso también el trabajo destacable del Ministerio del Trabajo a través de sus diferentes direcciones. La informalidad vemos que disminuyó levemente, ¿verdad? Sin embargo, seguimos con desafíos de informalidad en nuestro país. Este es, digamos, una característica de la región. En promedio, la región tiene 55% de informalidad. Los que mejor están son Chile y Uruguay en torno al 20%. Paraguay está por encima del 60%. Perú está en 74%. Entonces, sigue siendo un desafío. Acá hay que destacar el esfuerzo también que están haciendo los formuladores de políticas públicas con una nueva ley de MIPYME, por ejemplo, que facilita la formalización. O la nueva ley de contrataciones públicas, en donde las MIPYMES han logrado tener un porcentaje de contrataciones. Esto también ayuda a la dinámica económica y también ayuda a la formalización, digamos, de la actividad económica. Aquí no hay una discriminación por género, Iván, el de informalidad, pregunto.
Sí, podríamos hacer, pero en la placa no estamos viendo. Lo que sí hacemos la desagregación urbana y rural para que la gente se dé cuenta de que la mayor cantidad de informales está siempre en el área urbana. De hecho, que el fenómeno del empleo es más urbano que rural, ¿verdad? Pero en cualquiera de los casos vemos que en el área rural también hay una gran informalidad y también un crecimiento. Acá en el sector rural crecieron casi en la misma dimensión los formales y los informales, ¿verdad? Obviamente no estamos incluyendo actividades agropecuarias, ¿no? Iván, interesantísimos estos datos. ¿Dónde la gente puede encontrar todo esto que estabas compartiendo a modo de reiterar? En TikTok. También. Pueden entrar a ine.govcorta.py o buscarnos en todas las redes sociales o en cualquier buscador de internet, Instituto Nacional de Estadística, y ahí tenemos todo un apartado para empleo. La gente puede buscar por temática o por fuente de información. Sí, exactamente, eso iba a reforzar, Iván, porque yo suelo usar, entonces encuentro ahí por temas y voy ahí, empleo, población, etcétera, etcétera. Iván, muchísimas gracias por el tiempo, que tengas un excelente día. Gracias a ustedes, a las órdenes siempre. Estuvimos con quién, Ada? Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística. Y así vamos cerrando el capítulo de hoy, agradecerles su compañía y desearles que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.